En Eclesiastés, en el capítulo 11 y el versículo 5, dice: Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Pues bien, aquí claramente nos está diciendo que los huesos se forman durante nuestra vida intrauterina con el pleno conocimiento de Dios, y que aún nos falta mucho para saber exactamente cómo es que se genera esta vida. El único que tiene este conocimiento es Dios, el Padre y su Hijo, quienes nos han formado. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a avanzar en esta oportunidad el tema de osteología del miembro pélvico. Estamos en la cátedra de anatomía funcional en la carrera de fisioterapia y kinesiología. En el miembro pélvico, en analogía con el miembro torácico, encontraremos a los huesos distribuidos en una parte superior llamada cintura pelviana, en una parte intermedia llamada el muslo. Debajo del muslo se encuentra la pierna y debajo de la pierna se encuentra el esqueleto del pie. A nivel de la cintura pelviana vemos que está formada por los dos huesos ilíacos, pero que además parte del esqueleto axil, como es el sacro y el coxis, forman parte de esta cintura pélvica. A nivel del muslo, el esqueleto está formado solamente por un hueso que es el fémur. En la pierna, por dos huesos, la tibia medialmente y el peroné lateralmente. Entre el muslo y la pierna existe un hueso intermedio que se desarrolla en el interior del tendón del músculo cuádriceps, es la rótula, que es un hueso sesamoideo, el hueso sesamoideo más grande del organismo. Y por último, el esqueleto del pie, donde podemos clasificar los huesos en huesos del tarso, huesos del metatarso y las falanges en analogía con la mano. Aquí tenemos varias vistas del esqueleto del miembro pélvico, una vista anterior del miembro pélvico derecho, donde vemos cómo el fémur está rodeado por músculos, está cubierto prácticamente en su totalidad por músculos. A nivel del trocánter mayor hay una zona muy estrecha cerca de la piel, donde generalmente pueden producirse las escaras de decúbito por compresión de la piel sobre el trocánter mayor y sobre la superficie sobre la cual esté apoyado. Luego vemos el esqueleto de la pierna, donde está la tibia y el peroné, y vemos que la cara medial de la tibia es subcutánea. Y el pie, que también tiene solamente tendones en el dorso, también nos permite palpar los huesos. Aquí vemos la cara posterior, donde vemos el cuello del fémur, vemos al fémur cubierto de músculos, la tibia y el peroné también cubiertos completamente por detrás de músculos, como se ve en esta vista posterior, y en esta vista interna, donde vamos a ver prácticamente lo mismo, los maleolos peroneo y tibial son subcutáneos. En primer lugar, vamos a ver el hueso ilíaco. El hueso ilíaco, que es un hueso plano. Es un hueso plano que tiene una forma irregular. Sin embargo, se le ha dado para nuestro estudio una forma irregularmente cuadrilátera. Por lo tanto, podremos encontrar en el hueso ilíaco una cara externa, una cara interna y cuatro bordes. Sin embargo, el hueso ilíaco que se encuentra en la cintura pélvica se origina de tres partes diferentes, de tres puntos de osificación principales en torno a la cavidad acetabular. Esas tres porciones son esta que estamos viendo primero, que es el ilion en su cara externa y en su cara interna. La otra porción es el isquion, que se encuentra en la región postero inferior del hueso, es esta parte en azul, el isquion. Ahí está la cara interna del isquion. Y por último, tenemos el pubis. Ahí estamos viendo la cara externa y la cara interna del pubis. Estas son las tres partes originalmente separadas del hueso ilíaco o coxal, y cada una de estas partes se desarrolla de un punto de osificación que se llama primitivo en torno a esta gran cavidad que es la cavidad acetabular.
Otras partes importantes que tiene el hueso ilíaco son la gran tuberosidad isquiática, que tiene un punto de osificación accesorio, la cresta ilíaca, que también tiene un punto de osificación accesorio, y las diferentes espinas que tienen puntos accesorios de osificación. En esta imagen que corresponde al atlas de Netter, estamos viendo entonces la cara externa del hueso ilíaco y la cara interna del hueso ilíaco. Y aquí tenemos una pieza de nuestro anfiteatro donde vemos la cara externa del hueso ilíaco y distinguimos las tres partes. La parte superior, que es el ilion, la parte posterior inferior, que es el isquion, y la parte anterior inferior, que es el pubis. Sin embargo, para la descripción anatómica, hemos visto que el hueso ilíaco tiene la forma cuadrilátera, por lo cual tendrá un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. Una cara externa, que es la que estamos viendo, y otra cara, que es la interna, que la vamos a estudiar más adelante. Pues aquí vemos el ilion, el cual lo vamos a analizar en este momento. En el ilion, lo que vamos a encontrar en su cara externa se denomina en conjunto fosa ilíaca externa. En la fosa ilíaca externa se distinguen una cresta glútea anterior, bastante tenue, como ustedes pueden ver, una cresta glútea posterior bastante notoria, y en ocasiones se puede describir también una cresta glútea inferior, debajo de la cual existe un canal poco profundo, pero muy ancho, denominado canal supracotiloideo. Estas estructuras están delimitando en la cara externa del hueso ilíaco zonas de inserciones musculares. Por delante y debajo de la cresta glútea anterior y por arriba de la cresta glútea inferior se encuentra esta gran superficie de inserción del músculo glúteo mínimo o glúteo menor. Inmediatamente por detrás, entre las dos crestas glúteas anterior y posterior, se encuentra la superficie de inserción del músculo glúteo mediano. Y detrás de la cresta glútea posterior, que es casi vertical, encontramos la inserción del glúteo mayor o glúteo máximo. En esta fosa ilíaca externa, además, cerca de la cresta y cerca de la espina ilíaca anterosuperior, encontraremos una zona alargada donde se inserta el músculo tensor de la fascia lata. En el canal supracotiloideo encontramos en la parte posterior la inserción del tendón reflejo del músculo recto femoral. Entonces, no se olviden, estas son las inserciones correspondientes a los músculos en esta fosa ilíaca externa. Y aquí vemos precisamente algo que hemos mostrado, la inserción del tendón reflejo del músculo recto femoral. En esta imagen de Ackland nos está mostrando el músculo recto femoral con dos tendones, un tendón directo y este tendón reflejo que se está yendo precisamente, aquí está la cabeza del fémur, vean, se está yendo hacia el canal supracotiloideo. Ahí está la cavidad cotiloidea, la cabeza del fémur, y nos está ubicando exactamente dónde está la inserción del tendón reflejo. Y además nos está enseñando que a nivel de la espina ilíaca antero-inferior se encuentra la inserción del tendón directo. Entonces, cuando hablamos de tendón directo, se refiere a eso. Este es el músculo recto femoral, su tendón directo porque continúa directamente al músculo, y el tendón reflejo porque se va en otra dirección. El glúteo menor, como habíamos mencionado, por delante de la cresta o línea glútea anterior y por arriba de la línea glútea inferior, y aquí lo tenemos al glúteo menor dirigiéndose a su otra inserción en el fémur. Y el tensor de la fascia lata, cerca a la cresta, ahí está la cresta, pero ahí está la inserción también del tensor de la fascia lata en la fosa ilíaca externa. Este es el tensor de la fascia lata y ahí está su inserción en la fosa ilíaca externa, cerca de la cresta y cerca de la espina ilíaca anterosuperior. Y ahí está el glúteo mediano con su amplia superficie de inserción entre las dos crestas glúteas, posterior y anterior, y ahí lo tenemos al glúteo mediano, cubriendo incluso la parte externa del trocánter mayor. Y ahí tenemos la inserción del glúteo mayor, y este es el glúteo mayor, vean ustedes cómo prácticamente está cubriendo
todos los otros músculos, pero su inserción es bastante estrecha en el hueso ilíaco, en el sacro y en el ligamento sacrociático mayor. La parte intermedia de la cara externa del hueso ilíaco está ocupado por el acetábulo. Ahí tenemos al acetábulo o cavidad cotiloidea, que es una cavidad hemisférica que tiene un radio de 22 a 27 milímetros. Ahí está, esta flecha nos está indicando el radio. En la cavidad acetabular, que tiene una forma hemisférica, como habíamos dicho, vamos a encontrar en primer lugar una superficie semilunar que es lisa y que está cubierta por cartílago hialino en el vivo y que sirve para la articulación coxofemoral. Esta superficie semilunar está ocupando, está rodeando lo que se conoce con el nombre de trasfondo de la cavidad acetabular, donde se inserta el ligamento de la cabeza femoral y está ocupado por una almohadilla adiposa. Esta cavidad cotiloidea está rodeada por una saliente ósea muy marcada que es la ceja cotiloidea. Sin embargo, en esta ceja cotiloidea podemos encontrar tres escotaduras. Una anterior que es bastante tenue, que es el vestigio de la separación originalmente distinta del hueso ilíaco o del ilion y del pubis. Por esa razón que esta escotadura tenue se llama escotadura iliopubiana. Hacia atrás también encontramos otra escotadura poco marcada que también nos está mostrando la zona de unión de las partes separadas originalmente, que son la región ilíaca, el ilion y el isquion. Entonces, esta escotadura se llama ilioisquiática. Y por último, en la parte inferior encontramos una gran escotadura muy marcada, muy pronunciada, que se denomina escotadura isquiopubiana. Entonces, esas tres escotaduras nos están mostrando los puntos de osificación diferentes. La escotadura inferior, da paso como a manera de puente de una parte del labro acetabular, donde se forma un ligamento transverso. Precisamente en la cavidad cotiloidea se inserta cerca de la ceja el rodete cotiloideo o labro acetabular o cotiloideo. Y en el trasfondo, como habíamos dicho, se inserta el ligamento de la cabeza femoral y está ocupado por una almohadilla adiposa acetabular. Bueno, ahí estamos viendo por delante del acetábulo, en la eminencia iliopectínea, la inserción del músculo pectíneo, pero esto ya corresponde a la parte inferior. Y precisamente en la parte inferior, como centro de la descripción, encontraremos el agujero obturador, o mejor se dice que se llama agujero isquiopubiano, porque un agujero no puede obturar absolutamente nada, más bien el agujero es la obturación, ¿no? Este orificio está rodeado por un marco óseo formado por detrás por el isquion y por delante por el pubis. El isquion tiene una rama ascendente y una rama descendente. El pubis tiene una rama horizontal, una rama descendente y un cuerpo. En el contorno de este agujero isquiopubiano se inserta una membrana fibrosa que es la membrana obturatriz. Esa membrana en realidad y en propiedad sí puede denominarse obturatriz porque está obturando el agujero isquiopubiano. Por debajo del agujero isquiopubiano, la unión de la rama descendente del pubis con la rama descendente del isquion forman la rama isquiopubiana. En el agujero isquiopubiano vamos a encontrar la presencia de un tubérculo obturador anterior y un tubérculo obturador posterior, donde se insertan algunas fibras de mayor grosor de la membrana obturatriz. Y en la parte anterior, por debajo del pubis, encontraremos la presencia de un canal, un surco, el surco subpubiano, que da paso al nervio, arteria y vena obturatrices. La membrana obturatriz, como decíamos, se inserta en el contorno del agujero isquiopubiano y alrededor y por abajo se inserta el músculo obturador externo.
y en la rama isquiopubiana se insertan el aductor mínimo por delante, prácticamente en el cuerpo del pubis, inmediatamente por detrás el músculo aductor largo y en una amplia superficie el aductor magno. Esas son entonces las inserciones a nivel pubiano que vamos a encontrar. En la cara interna del hueso ilíaco vamos a encontrar también tres partes. La parte superior que está a nivel del ilion, la parte media que está a nivel del acetábulo y la parte inferior que está a nivel del pubis y del isquion. Entonces, en la cara interna se destaca una cresta que parte desde el borde superior, desde la cresta ilíaca, y termina en el pubis. Esta cresta es cortante por arriba, al centro esta cresta es roma, redondeada, y por abajo nuevamente es cortante. En la parte media, esta cresta se le llama línea innominada o arqueada, que es parte importante del límite entre la pelvis mayor y la pelvis menor. Y por abajo, la cresta saliente es la cresta pectínea, donde se inserta el ligamento pectíneo. En la parte superior, como vamos a ver, hay una fosa ilíaca interna y una porción muy irregular. Aquí estamos viendo precisamente eso. Estamos viendo la fosa ilíaca interna limitada por debajo por la línea inominada. En la fosa ilíaca interna se inserta el músculo ilíaco y por detrás de la fosa ilíaca interna, que es relativamente lisa, encontraremos una superficie muy irregular en la cual podemos identificar dos partes. Una parte anteroinferior que tiene la forma de un pabellón auricular, que precisamente tiene ese nombre, superficie auricular del hueso ilíaco, que se articula, es una superficie articular que se articula con las caras laterales del hueso sacro, ¿no? Formando la articulación sacroiliaca. Inmediatamente por detrás de la superficie articular auricular encontraremos una gran eminencia en forma de una pirámide, que es precisamente la tuberosidad piramidal o tuberosidad ilíaca. Pirámide o tuberosidad ilíaca que da inserción a poderosos ligamentos sacroiliacos que mantienen la pelvis en unión, mantienen la coaptación de las superficies articulares. Y en ocasiones, como en esta, se puede observar claramente un surco que se encuentra en la parte antero-inferior de la superficie auricular, que es el surco preauricular que da inserción a los ligamentos sacroiliacos anteriores. Esta es entonces la parte ilíaca de la cara interna de la parte ilíaca. Entonces ahí está la fosa ilíaca interna, la tuberosidad ilíaca, la superficie auricular y el canal preauricular. Y aquí precisamente vemos en la fosa ilíaca interna, en un corte vértico transversal, como a nivel del sacro, la superficie auricular presenta esta articulación. ¿Ya? Ahí está la articulación, ahí está la articulación, la cavidad articular con sus cartílagos en la superficie articular, y en la tuberosidad ilíaca, la inserción de estos poderosos ligamentos sacroiliacos. Esto es visto por arriba y esto es visto por detrás en un corte vértico transversal, ¿no? Ahí están los poderosos ligamentos que se insertan en esta tuberosidad ilíaca. Y ahí está la superficie auricular, que sirve para una articulación sinovial entre el hueso sacro, ahí está el hueso sacro, y el hueso ilíaco. Y por detrás de la cavidad acetabular, es decir, en la cara interna de la cavidad acetabular, encontraremos la inserción del músculo obturador interno. Pero no solamente a este nivel, el obturador interno también se inserta contorneando el agujero isquiopubiano, a nivel de la rama isquiopubiana, contorneando el agujero isquiopubiano. Luego tenemos cerca de la espina ciática la inserción del músculo coxígeo. En la cara posterior del cuerpo del pubis, el elevador del ano, y también en la espina, en la base de la espina ciática, el elevador del ano. En la parte superior de la espina
el músculo gemelo superior, y en la parte superior de la tuberosidad isquiática, el músculo gemelo inferior, ¿no? Ahí está, obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior y el elevador del ano en estas dos superficies. Y aquí el músculo coxígeo. Estamos viendo precisamente una pelvis preparada, tomada de néter, donde vemos cómo el orificio obturador está siendo cubierto por este músculo, el músculo obturador interno, sobre el cual existe una aponeurosis y se insertan los músculos, el elevador del ano, por ejemplo, que es este, el elevador del ano que se inserta en la cara posterior del pubis y llega hasta la espina ciática, ¿sí? Hemos visto también que delante del agujero isquiopubiano existe este canal, un canal subpubiano que se convierte en un conducto por la presencia de los músculos para el paso del nervio obturador y las arterias y venas obturatrices. También hemos mencionado la inserción en el hueso ilíaco del músculo gemelo superior. Este es el gemelo superior y del gemelo inferior. Y del cuadrado femoral también, ¿no? En el borde anterior del hueso ilíaco hay muchas estructuras que las vamos a ir viendo. Parte en la porción más craneal con la espina ilíaca anterosuperior. Si ustedes hacen el ejercicio de palparse la cresta ilíaca que se palpa a nivel de la cadera, llegan al extremo anterior y palparán la espina ilíaca anterosuperior. Debajo de la espina ilíaca anterosuperior, que ya es muy difícil palpar, se encuentra la escotadura innominada. Caudal a la escotadura innominada encontramos la espina ilíaca anteroinferior. Caudal a la espina ilíaca anteroinferior encontraremos una escotadura por donde sale de la pelvis el músculo psoas ilíaco, la escotadura del psoas ilíaco. Y debajo de la escotadura del psoas ilíaco encontraremos la eminencia iliopectínea, donde se inserta el ligamento iliopectíneo. Caudal a la eminencia iliopectínea encontramos una superficie triangular que es el pecten del pubis o superficie pectínea, limitada por detrás por la cresta pectínea. Como habíamos mencionado, en la cresta pectínea se inserta el ligamento pectíneo y en el pecten o superficie pectínea se inserta el músculo pectíneo. Esta superficie es triangular, cuya base corresponde a la eminencia iliopectínea y su vértice corresponde a una saliente que es la tuberosidad del pubis. Y entre la tuberosidad del pubis, donde se inserta el ligamento inguinal, y la parte final de este borde anterior, encontramos una superficie horizontal que va a terminar en esta otra estructura que es el ángulo del pubis. Ahí precisamente han aparecido ya todas las estructuras anatómicas que se encuentran en el borde anterior del ilíaco, ¿sí? Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, quieren decir esas abreviaciones. En la tuberosidad del pubis, que también se conoce con el nombre de espina del pubis. ¿Qué encontramos de inserción en el borde anterior del hueso ilíaco? En la espina ilíaca anterosuperior, el músculo sartorio en la parte externa y el ligamento inguinal en el vértice. Por la escotadura innominada está saliendo de la pelvis un nervio, el nervio cutáneo femoral lateral. En la espina ilíaca anteroinferior, como ya hemos visto el músculo, se inserta el músculo rectofemoral por medio de su tendón directo. Acuérdense que el tendón reflejo está en el canal supracotiloideo. En la eminencia iliopectínea, el ligamento iliopectíneo o iliopubiano. En el pecten del pubis, el músculo pectíneo, y esto en verde atrás es el ligamento pectíneo en la cresta pectínea. En la espina del pubis o tuberosidad del pubis, el ligamento inguinal, que viene desde la espina ilíaca antero superior. Y en el intersticio que hay entre el tubérculo del pubis y el ángulo del pubis, por detrás se inserta el músculo recto abdominal y por delante el músculo piramidal. El borde superior del hueso ilíaco es muy grueso,
y tiene las mismas curvaturas que la fosa ilíaca externa, es decir, es cóncavo por delante, convexa en su parte media, cóncava por detrás de su parte media, luego nuevamente es convexa y termina en una concavidad. Sin embargo, podemos mencionar que este borde superior del hueso ilíaco se conoce con el nombre de cresta ilíaca. La cresta ilíaca muy gruesa tiene un labio externo que está limitando esta cresta y un labio interno. Y entre los dos labios un intersticio muy grueso que se engrosa más en la unión del tercio medio con el tercio anterior de la cresta, formando el tubérculo de la cresta. En esta cresta ilíaca se insertan varias estructuras. Por delante encontramos la inserción del músculo oblicuo externo del abdomen en el labio externo de la cresta ilíaca. En el intersticio, el músculo oblicuo interno y en el labio interno, el músculo transverso del abdomen. En la parte posterior se insertan en el labio externo el músculo dorsal ancho, en el intersticio el músculo ilio lumbar y en el labio interno el músculo cuadrado lumbar. Todas estas son entonces las estructuras musculares que se están insertando en la cresta ilíaca, tanto en sus labios como en el intersticio. El borde posterior del hueso ilíaco también es bastante irregular y tiene bastantes estructuras. Comenzamos con la espina ilíaca postero superior, una escotadura, la espina ilíaca postero inferior, una gran escotadura, la escotadura ciática mayor, una espina bastante aguda, la espina ciática, debajo de la cual existe otra escotadura, la escotadura ciática menor, para rematar en el ángulo formado por la gran tuberosidad isquiática. En la tuberosidad isquiática vamos a encontrar tres superficies de inserciones musculares que corresponden a el tendón de la cabeza larga del bíceps, que se encuentra al centro, el semimembranoso que se encuentra por arriba y el semitendinoso que se encuentra por abajo. En esta misma tuberosidad isquiática, en su vertiente externa, se inserta también el músculo cuadrado femoral. Por lo tanto, en la gran tuberosidad isquiática se insertan cuatro músculos. El semitendinoso, la cabeza larga del bíceps, el semimembranoso, al revés, ¿no? Semimembranoso, semitendinoso y el cuadrado femoral. El borde inferior, aquí lo vemos al borde inferior, del hueso ilíaco tiene dos porciones. Una porción anterior que tiene una forma más o menos elíptica, es una superficie articular por medio de la cual el hueso ilíaco se está uniendo al ilíaco del lado opuesto, formando la sínfisis del pubis. Y detrás de esta superficie articular para formar la sínfisis del pubis, en el borde inferior vamos a encontrar también al borde inferior de la rama isquiopubiana, el borde inferior de la rama isquiopubiana que tiene un labio interno, un intersticio y un labio externo. Entonces vemos que el pubis se articula con el del lado opuesto. En el labio interno de la rama isquiopubiana se inserta el músculo transverso profundo del periné. En el intersticio del borde inferior se inserta el cuerpo cavernoso del pene y o del clítoris. Y en el labio externo se inserta el músculo recto interno, recto medial o grácil. Y aquí estamos viendo por delante una proyección de superficie del hueso ilíaco, donde fácilmente en anatomía de superficie palpamos esta articulación que es el pubis, las diferentes partes del pubis, la tuberosidad del pubis o espina del pubis. Se puede palpar a nivel de la cadera, la espina ilíaca anterior superior, se palpa la cresta ilíaca. Entonces, el hueso ilíaco es relativamente superficial en algunas de sus porciones. Ahora, la tuberosidad isquiática es la que se apoya sobre la superficie cuando nosotros estamos sentados, ¿no? Ahí está precisamente, estamos mostrando las dos tuberosidades isquiáticas que son las que van a apoyarse directamente sobre la superficie horizontal
cuando estamos nosotros en posición sedentaria, sentados. Y se puede palpar por detrás también las espinas ilíacas posterosuperiores, las crestas ilíacas, que son fácilmente palpables. Ahora, en el sexo femenino, especialmente a nivel de las espinas ilíacas superiores, se forman estas depresiones que se denominan fositas de Venus. Y entre las dos fositas de Venus, la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar y la parte superior del pliegue interglúteo, se forma una zona en forma de rombo, que es el rombo de Michelis. Cuando este rombo es simétrico, es un indicativo de que esa pelvis es viable para un trabajo de parto normal. En cambio, cuando está aplanada o alargada, pues es un signo de alarma para estudiar la posibilidad de una vía quirúrgica para el trabajo de parto. El siguiente hueso es el fémur, que se encuentra como esqueleto del muslo. En el muslo está situado, es un hueso largo. Es un hueso largo, por lo tanto, tiene las partes correspondientes a un hueso largo, que básicamente son las dos epífisis, la epífisis superior y la epífisis inferior, y la parte central que es la diáfisis. En este espécimen, que es de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina, encontramos además que entre las epífisis y las diáfisis se encuentra una zona intermedia que se denomina metáfisis. El fémur es el hueso más largo del organismo y desde el punto de vista antropométrico representa la cuarta parte de la talla de un individuo. Si este fémur suponemos que mide 40 centímetros, pues el individuo portador de este fémur tendrá una talla de 1 metro con 60 centímetros. Y si este fémur mide 50 centímetros, pues el portador tendrá una talla de 2 metros. Es decir, la talla corresponde a 4 veces más la longitud del fémur. Y en la epífisis superior podemos identificar una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior, interna, externa, para hacer una descripción metódica y sistemática de esta porción. En la parte superior, en la epífisis superior del hueso fémur, vamos a encontrar en primer lugar la cabeza del fémur. La cabeza del fémur unida al resto del fémur por el cuello del fémur. Eh, si comparamos con el húmero, que ya lo hemos visto en la anterior práctica, pues veremos que el cuello del húmero es prácticamente lineal. En cambio, en esta estructura estamos viendo que el cuello del fémur es alargado, es bastante alargado y aplanado de adelante a atrás. En la cara anterior de la epífisis superior vamos a encontrar esta línea que está uniendo los dos trocánteres, ¿no? Que son otras dos estructuras de la epífisis superior, el trocánter mayor y el trocánter menor, que están siendo unidos por esta línea, en este caso intertrocánterea anterior. Puede ser que este espécimen, que también es del anfiteatro de la Facultad de Medicina, pertenezca a una persona de sexo femenino. En cambio, esta puede ser que pertenezca a una persona de sexo masculino, y si es femenino, una persona que ha hecho trabajo muscular, por lo cual esta cresta de inserción se ha engrosado. En esta línea intertrocántea anterior se inserta la cápsula articular y el ligamento iliofemoral. Entonces, la cabeza, el cuello anatómico, el trocánter mayor, el trocánter menor son las estructuras de la epífisis superior. Los dos trocánteres están unidos por la línea intertrocántea anterior que da inserción a la cápsula articular y al ligamento iliofemoral. En la cara anterior del trocánter mayor se inserta el músculo glúteo menor, además. Ahí estamos viendo ahora la cara posterior, donde nuevamente identificamos las partes fundamentales de la epífisis superior, las cuales son la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el trocánter mayor y el trocánter menor o trocantín. Y además, en la cara posterior encontraremos esta gran cresta intertrochantérea posterior, que también da inserción a la cápsula articular y ligamentos.
Luego, además, encontraremos la trifurcación de la línea áspera. En la cara posterior, en la vista posterior del fémur, encontramos una línea gruesa que se denomina línea áspera, que cranealmente se trifurca. Ahí está una, dos y tres líneas de trifurcación. La línea externa de trifurcación de la línea áspera se dirige hacia el trocánter mayor y se denomina cresta glútea porque da inserción al músculo glúteo mayor. La línea media de trifurcación se dirige hacia el trocánter menor o trocantín, ¿ya? Y se denomina cresta pectínea porque da inserción al músculo pectíneo. Y la línea de trifurcación interna se dirige hacia debajo del cuello, como rodeando y queriendo irse hacia adelante, y se denomina cresta del vasto medial, porque da inserción precisamente a esa parte del cuádriceps. Ahí está precisamente en la cresta intertocanteria posterior, se inserta el músculo cuadrado femoral. En el vértice del trocantín o trocánter menor se inserta el músculo psoas ilíaco. En la línea de trifurcación externa se inserta el músculo glúteo mayor en la cresta glútea, en la cresta pectínea o cresta intermedia el músculo pectíneo y en la cresta interna el músculo vasto interno. En la cara posterior del cuello, cruzando por la parte media, de arriba a abajo y de fuera a adentro, en esta línea de proyección, se inserta la cápsula articular, dejando parte del cuello en la cara posterior por fuera de la cápsula. La cápsula articular también se inserta entonces en esta cara posterior. En la cara lateral de la epífisis superior del fémur solamente encontraremos el trocánter mayor, la cara externa del trocánter mayor, que como habíamos mencionado es subcutánea y en esa zona es donde se pueden producir escaras de decúbito, es decir, ulceraciones de la piel. En la cara lateral de la epífisis superior del fémur, en la cara externa del trocánter mayor, se inserta el músculo glúteo mediano en una superficie en forma de coma. Luego tenemos la cara medial de la epífisis superior, donde vemos fundamentalmente la cabeza del fémur. La cabeza del fémur, que es una superficie esférica, esferoidea, articular, pero que sin embargo en su parte central e interna nos va a presentar una superficie muy rugosa, que es una depresión, una fosita, la fosita del ligamento redondo, ¿ya? O ligamento suspensorio del fémur, ¿no? La fosita del ligamento de la cabeza femoral también, ¿no? El ligamento, pero lo importante es la fosita, que da inserción al ligamento redondo o ligamento de la cabeza femoral en la epífisis superior. Y además encontramos la cara interna del cuello. En la epífisis superior, en la cara medial, además encontraremos en la cara interna del trocánter mayor, en la parte que queda libre del trocánter mayor, una fosita superior que da inserción al músculo obturador interno y a los dos gemelos. Y hacia abajo una fosita inferior llamada también fosita digital, donde se inserta el músculo obturador externo. Esto es el trocánter menor, donde se inserta, hemos dicho, el músculo psoas ilíaco. Y la cara superior de la epífisis superior nos muestra la cabeza, miren, muy esférica, muy lisa, parte del cuello, la parte superior del cuello, y la cara superior del trocánter mayor. En la cara superior del trocánter mayor se está insertando el músculo piramidal o piriforme. Entre el eje de la cabeza del fémur y el eje de la diáfisis se forma un ángulo, el ángulo llamado de inclinación, que mide aproximadamente 115 grados a 125 grados. Es más agudo en el sexo femenino debido a que las caderas están más separadas. Y en el espesor de la epífisis superior del fémur, en la arquitectura, vamos a encontrar que al igual que en todas las epífisis, hay una capa de sustancia compacta que está rodeando sustancia esponjosa, muy trabeculada, como vemos aquí en el fémur, en la epífisis superior, y esta sustancia esponjosa pues está distribuida arquitectónicamente de forma tal
que la dirección de estas espículas óseas puede soportar el peso y dar una resistencia eh, muy notoria a esta parte superior del fémur. El fémur es uno de los huesos que más peso soporta, ¿no? Y aquí abajo ya estamos viendo cómo en la diáfisis se forma el canal medular y la sustancia compacta rodeando este canal medular. En la epífisis distal del fémur vamos a encontrar que es una epífisis muy voluminosa. Y como estamos viendo en la imagen, pues vamos a encontrar un cóndilo medial, un cóndilo lateral y una escotadura intercondílea. Y alrededor de estos dos cóndilos vamos a encontrar una serie de estructuras que se visualizan tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Aquí en la cara anterior de la epífisis distal del fémur, estamos viendo primero de frente a nosotros esta depresión, esta fosita que se denomina fosita rotuliana o fosita patelar. La fosita rotuliana o patelar aloja a la rótula o patela durante los movimientos de extensión de la rodilla. Inmediatamente por debajo estamos viendo ya la parte anterior de la tróclea femoral. Estamos viendo en esta imagen, que corresponde también a un espécimen de nuestra cátedra, el cóndilo medial. El cóndilo medial, que es todo esto, nos presenta una saliente que es la tuberosidad interna del fémur. Y en la tuberosidad interna del fémur, en la parte interna y superior, ¿sí? En la parte posterior superior, encontraremos una saliente muy marcada denominada tubérculo del tercer aductor. Como su nombre lo indica, sirve para la inserción del tendón del tercer aductor o aductor magno, que lo hemos visto también en la cara externa de la rama isquiopubiana al aductor magno, ¿se acuerdan? También en la cara, en el cóndilo medial, en la tuberosidad interna, se inserta cerca al borde inferior el ligamento colateral tibial, el ligamento colateral tibial de la articulación de la rodilla, y también se va a insertar el músculo gemelo o gastrocnemio medial, ¿sí? Ahí vemos el cóndilo lateral. En el cóndilo lateral vamos a encontrar la tuberosidad externa. Entonces, en esta tuberosidad externa también encontramos una saliente en la región posterior-superior que se denomina tubérculo supraepicondilio lateral, que no es constante, no es frecuente, que da inserción a la parte inferior del tabique intermuscular externo. Luego encontramos la fosita del músculo gastrocnemio o gemelo externo, la fosa del músculo popliteo, la inserción del músculo plantar largo y la inserción del ligamento colateral peroneo. Y en la cara inferior de la epífisis distal vamos a distinguir claramente los cóndilos lateral y cóndilo medial unidos por delante, y la unión de estos dos cóndilos está limitada por unos surcos denominados cóndilo-trocleares, porque la unión de los dos cóndilos por delante va a formar una tróclea, la tróclea femoral, una polea, ¿ya? Y esta tróclea está separada, como habíamos dicho, de los cóndilos propiamente dicho, por los surcos cóndilo-trocleares. Y por detrás encontraremos a los dos cóndilos. Como se ve en esta imagen, los dos cóndilos por detrás están separados más bien por la escotadura intercondílea. Unidos por delante los cóndilos por la tróclea y separados por detrás por la escotadura intercondílea, ¿sí? Ahora, como verán ustedes, la dirección de los cóndilos es diferente. El cóndilo medial es más oblicuo. En cambio, el cóndilo lateral tiene una dirección más sagital, más antero-posterior. En las caras rugosas de ambos cóndilos, en las caras internas de ambos cóndilos, se insertan los ligamentos cruzados. En el cóndilo lateral se inserta el ligamento cruzado anterior y en el cóndilo medial el ligamento cruzado posterior. Entre el eje de la cabeza femoral y el eje de la epífisis distal se forma un ángulo que se denomina ángulo de declinación, que tiene una amplitud de 10 a 30 grados. De más está decir que el ángulo de inclinación
y el ángulo de declinación son de capital importancia para una correcta deambulación, para un correcto caminar. ¿Ya? Cuando existe algún traumatismo con fractura del fémur, ya sea del cuello, ya sea de la diáfisis, debemos procurar restaurar a su medición original tanto el ángulo de declinación como el de inclinación, puesto que si no lo hacemos así, podemos ocasionar claudicación en el paciente, eso es decir, que camina cojeando, y cuando una persona camina con claudicación, pues eso afecta a la columna vertebral, en primer lugar a la parte inferior y luego a toda la columna vertebral. Y aquí vemos la diáfisis del fémur que, al igual que cualquier diáfisis típica, tiene la forma prismática triangular. En este caso estamos viendo la cara anterior del fémur con la cara anterior de la diáfisis, que da inserción en la parte inferior al músculo articular de la rodilla o tensor de la sinovial de la rodilla, y por arriba a el vasto intermedio del cuádriceps femoral. Por detrás vamos a ver que el fémur detrás nos presenta las dos caras posteriores de ese prisma triangular que habíamos dicho, ¿no? Las diáfisis, la mayoría de las diáfisis tienen la forma prismática triangular, por lo tanto tendrán tres caras. La cara anterior que ya la hemos visto, y aquí vemos la cara posteromedial y la cara posterolateral, separadas por esta superficie denominada línea áspera. Esta gran línea áspera tiene un labio interno, un labio externo y un intersticio. La línea áspera caudalmente se bifurca. Se bifurca, y las dos líneas de bifurcación que se dirigen hacia los cóndilos están delimitando una superficie triangular que se denomina superficie poplítea del fémur, la superficie poplítea del fémur. En el labio externo, en el labio interno y en estas crestas que van a delimitar la superficie poplítea, se insertan los tabiques intermusculares interno y externo del muslo. En la cara posterior, entonces, vamos a encontrar, o en las caras posteriores, vamos a encontrar las superficies de inserción para el músculo vasto externo y vasto interno del cuádriceps femoral. En la línea áspera, vamos a encontrar los orificios nutricios principales del fémur, que generalmente son tres. En ocasiones pueden ser solo dos, y en ocasiones pueden llegar a ser incluso 5 orificios nutricios principales en el fémur, dependiendo de la longitud del mismo. En la línea áspera, en el labio externo, además del tabique intermuscular externo, se inserta el músculo vasto externo. En el labio interno, el tabique intermuscular interno y el músculo vasto interno. Y en el intersticio se insertan los músculos aductores mediano, menor, mayor, y el tendón y la cabeza corta del músculo bíceps femoral. O sea, 4 músculos que se insertan en el intersticio de la línea áspera. Los 3 aductores, mediano, menor, mayor, y la cabeza corta del bíceps femoral. Y aquí estamos viendo precisamente a nivel del trocánter y de la región sacra la presencia de una escala de decúbito. La prevención de estas escalas de decúbito está dentro de las competencias que tiene el profesional fisioterapeuta. Entonces, es bueno que ya vayan conociendo desde ahora. Y el hueso intermedio, que habíamos dicho que es un hueso de tipo sésamoideo, que desarrolla en el interior del tendón del músculo cuádriceps, pues es la rótula que tiene la forma triangular de base superior y de vértice inferior. Tiene una cara anterior y una cara posterior. Aquí vemos una serie de orificios nutricios en la cara anterior, excepto estos dos que han sido hechos por los morgueros para armar el esqueleto. El resto son orificios naturales que dan paso a vasos y nervios que se introducen en la rótula. La base de la rótula es bastante ancha, mide aproximadamente 1 centímetro de espesor y da inserción al músculo cuádriceps. El cuádriceps pasa insertándose por delante de la rótula
pasa por el vértice de la rótula y se continúa con un tendón, el tendón rotuliano. Pero esta es la cara anterior de la rótula que inserta o que desarrolla en el cuádriceps. Y aquí tenemos la cara posterior de la rótula, que nos presenta una parte superior muy amplia y una parte inferior estrecha. La parte superior es articular y nos presenta una cresta de división, ¿no? Una cresta que también es articular, que está dividiendo la cara posterior en dos superficies, en una carilla lateral que es más amplia que la carilla medial. Ambas van a coincidir con la tróclea femoral. En la parte inferior, que es rugosa, se inserta el ligamento rotuliano. Otro hueso sesamoideo que se encuentra cerca de la rodilla es este que desarrolla en el interior del músculo gastrocnemio externo. Y aquí lo tenemos ya extraído y disecado. Es el músculo denominado, el hueso, perdón, denominado fabela. ¿Ya? La fabela, pues no se sabe exactamente su función, pero cuando pues, se presenta puede ocasionar dolores musculares en el músculo gastrocnemio o gemelo externo, que es donde se encuentra este hueso sesamoideo. Y llegamos al esqueleto de la pierna, donde encontramos dos huesos, uno medial, que es muy voluminoso, que es la tibia, y uno lateral, que es el peroné. El peroné que se parece a una aguja, y precisamente en el griego, aguja se pronuncia como fíbula, y la fíbula o aguja es este hueso que se encuentra en la parte externa. Entre los dos hay este espacio denominado espacio interóseo, que en el vivo está cubierto por una membrana fibrosa, la membrana interósea. La tibia es palpable en la mayor parte de su cara interna hasta el malleolo interno y su borde anterior, que se denomina también espina de la tibia. Como todo hueso largo, la tibia tiene dos epífisis, una superior, una inferior y una diáfisis. La epífisis superior de la tibia nos presenta una tuberosidad medial, una tuberosidad lateral, una tuberosidad anterior y entre ellas un tubérculo de Gerdi. Pero la base de las descripciones siempre son la tuberosidad anterior, la tuberosidad medial y la tuberosidad lateral. La tuberosidad anterior es la que se apoya en una superficie horizontal cuando nos ponemos de rodillas. En la epífisis superior de la tibia, en la tuberosidad externa, vamos a encontrar diferentes inserciones. En primer lugar, a nivel del tubérculo de Gerdi, vamos a encontrar la inserción del tensor de la fascia lata. Además de insertarse en el tubérculo de Gerdi, el tensor de la fascia lata se inserta en esta columna ósea que se dirige hacia la tuberosidad anterior. Otra inserción es el músculo tibial anterior. El músculo tibial anterior se inserta en la diáfisis de la tibia, pero sus inserciones abarcan hasta la tuberosidad interna de la tibia. Luego también encontramos una pequeña superficie para la inserción del músculo extensor común de los dedos del pie y encontramos otra para la inserción de una parte del tendón terminal del bíceps braquial y la parte inicial del peroneo largo, ¿no? Entonces, estas son las inserciones y en la tuberosidad anterior de la tibia se inserta el tendón rotuliano que viene desde la rótula, como habíamos mencionado. En la cara posterior de la epífisis superior de la tibia vamos a encontrar una cresta que está separando del resto de la diáfisis. Esta cresta es la cresta oblicua o línea oblicua de la tibia o línea del sóleo. Línea del sóleo porque la inserción principal que encontramos en esta línea es la del músculo sóleo. Esta línea, igual que las otras líneas que hemos visto, tiene un labio superior, un labio inferior y un intersticio. En el intersticio se inserta el músculo sóleo. En el labio superior se inserta el músculo popliteo. En el labio inferior, medialmente, se inserta el músculo tibial posterior. Y, medialmente el músculo flexor común profundo de los dedos del pie y lateralmente el tibial posterior. Por arriba de la línea oblicua se encuentra esta superficie triangular, que es la superficie poplitea de la tibia, donde se inserta el músculo popliteo.
Además, también aquí estamos viendo muy claramente la presencia en relación con la superficie superior de la tibia de este reborde, de este margen que tiene 1,5, 2 centímetros de espesor, que se denomina margo infraglenoidal, que rodea, bordea circunferencialmente la parte superior de la tibia. Además, estamos encontrando en esta parte superior, en la cara posterior, esta superficie, ¿no? En la tuberosidad externa de la tibia, en su parte posterior encontramos esta superficie articular, que es la superficie articular peronea, para articularse con la cabeza del peroné. Pues ahí está delimitado el marco o margo infraglenoideo, la faceta articular peronea, la impresión del tendón directo del semimembranoso en la tuberosidad interna y la superficie de inserción del tendón reflejo del músculo semimembranoso también en el margo infraglenoideo, pero en su vertiente interna. Y estamos viendo la cara superior de la tibia en esta presentación. Esta cara superior de la epífisis superior de la tibia es horizontal y se denomina meseta tibial. En esta meseta tibial vamos a encontrar dos carillas articulares o cavidades glenoideas o platillos tibiales, ¿ya? Uno medial y uno lateral, que dan inserción a los meniscos y que se articulan con los cóndilos femorales. Entre estas dos superficies o cavidades glenoideas articulares encontramos una superficie rugosa. Ahora, en esta superficie rugosa, en la unión del tercio posterior con los dos tercios anteriores, encontramos dos salientes que se las ve mejor en esta toma, una y dos salientes, que aquí las estamos viendo desde arriba, las dos salientes, que son la espina de la tibia. Esta espina de la tibia está delimitando una superficie rugosa preespinal de otra superficie rugosa retroespinal. ¿Ya? Estas superficies rugosas pre y retroespinal sirven para inserciones. En la superficie preespinal se inserta el ligamento cruzado anterior y en la superficie retroespinal el ligamento cruzado posterior. En la superficie preespinal se insertan también los cuernos anteriores de los meniscos y en la retroespinal los cuernos posteriores de los meniscos. Ahí está precisamente, hemos pintado la superficie de inserción del ligamento cruzado anterior y posterior en la superficie preespinal del anterior y en la retroespinal el posterior. Las astas anterior y posterior del menisco medial y las astas anterior y posterior del menisco lateral, ¿sí? En la epífisis distal de la tibia vamos a encontrar una saliente en su parte medial que es denominado maleolo tibial. En la cara anterior entonces vamos a encontrar que es una superficie lisa que simplemente se continúa con el maleolo tibial, que por su cara anterior tampoco tiene mayores particularidades. En la cara lateral de la epífisis distal de la tibia vamos a encontrar una superficie triangular. Esa superficie triangular está bifurcándose del borde interno o interóseo del borde externo o interóseo de la tibia. Esta superficie triangular de la cara lateral de la epífisis distal de la tibia va a articularse con el peroné, da inserción al poderoso ligamento interóseo tibio-peroneo distal. Ese ligamento interóseo tibio-peroneo distal es el que va a sustentar y sujetar esta sindesmosis tibio-peroneo distal. En la cara posterior de la epífisis distal de la tibia, aquí está, vemos la proyección del maleolo medial y vemos un surco que está dirigiéndose hacia el maleolo tibial. Ese surco corresponde al tendón del músculo flexor largo del dedo hallux. Otros canales un poco menos notorios corresponden a los flexores largos del flexor común de los dedos y del tibial posterior. Tibial posterior. Ahí vemos la cara medial del maleolo tibial, que es subcutánea. En ocasiones, esto nos permite ver que el vértice del maleolo tibial es bituberculado, ¿no?
y en el vértice del malleolo tibial se inserta el ligamento colateral tibial de la articulación tibio-peroneo astragalina, que también se denomina ligamento deltoideo. Y la cara inferior de la epífisis distal de la tibia nos presenta dos porciones. Una porción vertical, que es la cara externa del malleolo tibial, y una porción horizontal que tiene la forma de un segmento de polea hueco, ¿sí? Que tiene una cresta medial y dos surcos laterales, que se van a articular con la cara superior del astrágalo, formando la articulación tibio-peroneo astragalina. En la cara interna del malleolo tibial encontramos una superficie articular lisa que se va a articular precisamente con la cara interna del hueso astrágalo. La diáfisis de la tibia, como hemos mencionado, al igual que todas las diáfisis, tienen la forma prismática triangular, por lo tal, le vamos a describir tres caras. En esta imagen estamos viendo la cara lateral de la diáfisis de la tibia, que da inserciones musculares al músculo tibial anterior, al extensor propio del dedo hallux, al extensor común de los dedos y al músculo peroneo anterior. Está limitado por delante por una cresta muy saliente que es subcutánea, que se denomina también espina de la tibia, y este que es el borde postero externo de la tibia, donde se inserta la membrana interósea. Ahí tenemos la cara medial de la diáfisis de la tibia, que es subcutánea en la mayor parte de su superficie. En la parte superior de la cara medial de la diáfisis de la tibia se insertan el ligamento colateral tibial de la articulación de la rodilla, el músculo sartorio, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso, ¿sí? O perdón, el recto gracilis, el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Sartorio, recto interno y semitendinoso. El sartorio, el recto interno y el semitendinoso están formando lo que se conoce con el nombre de pata de ganso. Y en la cara posterior de la diáfisis de la tibia vamos a encontrar dos campos, un campo interno y un campo externo. En el campo interno se inserta el músculo flexor común profundo de los dedos del pie, y en el campo externo se inserta el músculo tibial posterior. Además, también encontramos cerca de la línea oblicua el orificio nutricio principal del hueso. El peroneo fíbula llamado aguja, también es un hueso largo. Es un hueso largo cuya diáfisis es bastante delgada y sus extremos, la epífisis superior y la epífisis inferior. La epífisis inferior del peroné también se llama malleolo peroneo y la epífisis superior también se llama cabeza. Y precisamente esta cabeza del peroné está unida al resto del hueso por medio de esto que es el cuello del peroné. Vamos a ir describiendo entonces la cabeza. En la cabeza del peroné vamos a encontrar que presenta una saliente notoria a manera de una espina, ¿sí? Que es la apófisis estiloides del peroné, donde se insertan dos estructuras fundamentalmente, el tendón del bíceps y el ligamento colateral peroneo de la articulación de la rodilla. Además, se continúa con una superficie rugosa que da inserción a el músculo bíceps femoral. Luego tenemos una carilla articular que sirve para articularse con la tibia, formando la articulación tibio-peroneo proximal, que es una superficie, como verán ustedes, plana. El malleolo peroneo aplanado transversalmente nos presenta una cara interna y una cara externa. Aquí está la cara interna y aquí está la cara externa. La cara externa del malleolo peroneo, si ustedes se palpan, es subcutánea. Y en la cara interna vamos a encontrar dos superficies. Una superficie superior triangular, rugosa, que da inserción al poderoso ligamento interóseo tibio-peroneo distal para formar la articulación tibio-peroneo astragalina, y por debajo una superficie triangular articular que se articula con la cara externa del astrágalo por medio de una articulación sinovial. Inmediatamente por detrás y por debajo de esta superficie articular encontraremos este surco donde se inserta el gran ligamento colateral peroneo de la articulación
del tobillo o tibio peroneo astragalina. Y aquí estamos viendo cómo en los bordes interóseos, tanto del peroné como de la tibia, se está insertando la membrana interósea y además los tabiques intermusculares, uno anterior, uno externo y posterior, que están delimitando tres compartimientos, un compartimento muscular anterior, un compartimento externo y un compartimento posterior con dos planos musculares, uno superficial y uno profundo. Aquí vemos precisamente el peroné, la diáfisis del peroné en su cara externa, en su cara interna y en su cara posterior. La cara externa de la diáfisis del peroné es acanalada, es un canal alargado que da inserción por arriba al músculo peroneo largo y por abajo al músculo peroneo corto. En la cara interna vamos a encontrar una cresta, la cresta interósea, que está delimitando un campo anterior y un campo posterior, ¿ya? Y en la cara posterior del peroné vamos a encontrar la continuación de la línea oblicua de la tibia, donde se inserta el músculo sóleo, y por debajo la inserción del músculo flexor largo del dedo hallux. Aquí estamos viendo la cara interna del peroné, donde esta línea negra representa la cresta interósea, donde se inserta la membrana interósea. Por delante de la cresta interósea, en esta cara interna del peroné se insertan, en primer lugar, el músculo extensor largo del dedo hallux y en segundo lugar el extensor común de los dedos, además del peroneo anterior. Y por detrás de la cresta interósea se inserta el músculo tibial posterior que corresponde a los músculos posteriores. Repito, delante de la cresta interósea, en la cara interna de la diáfisis del peroné, se insertan el músculo extensor común de los dedos, el músculo extensor propio del hallux y el músculo peroneo anterior. Y detrás de la cresta se inserta el músculo tibial posterior. Ahí está la cara externa de la diáfisis del peroné, donde se insertan por arriba el peroneo largo, dejando un espacio entre sus dos inserciones para el paso del nervio peroneo, y por debajo el peroneo corto. Y la cara posterior, donde por arriba hemos dicho se inserta el sóleo y por abajo el flexor largo del dedo hallux. En el pie, como hemos mencionado ya, vamos a encontrar tres partes. Esta parte posterior, que es el tarso, esta parte intermedia, que es el metatarso, y las falanges. El tarso nos presenta dos filas de huesos. Una fila posterior, donde superiormente se encuentra el astrágalo e inferiormente se encuentra el calcáneo. Por delante del astrágalo encontramos al hueso navicular, y más adelante encontramos la primera, la segunda, la tercera cuña y el hueso cuboides como componentes de la segunda hilera del tarso. Y en el metatarso encontramos el primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos, y las falanges que son similares a las falanges de los dedos de la mano. Aquí estamos viendo la cara plantar del pie, donde nuevamente identificamos el retropié formado por el calcáneo y el astrágalo, el antepié formado por los huesos de la segunda hilera del tarso. Aquí estamos identificando el hueso navicular articulándose con el astrágalo, al hueso cuboides articulándose con el calcáneo. Aquí tenemos la primera, la segunda y la tercera cuña articulándose con el navicular, y por delante estas cuñas se articulan, la primera con el primer metatarsiano, la segunda con el segundo metatarsiano, la tercera con el segundo, tercer y cuarto metatarsianos, y el cuboide se articula con el cuarto y con el quinto metatarsianos. El quinto metatarsiano en su base tiene una gran saliente que es el tubérculo del quinto metatarsiano. Ahí están las cabezas de los metatarsianos, que están formando un arco de concavidad inferior, que es el arco anterior del pie. Los tres puntos de apoyo de la planta del pie son la tuberosidad interna del calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Están formando una figura en forma de triángulo. Entonces, repito, los tres puntos de apoyo del pie son
la tuberosidad interna del calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Aquí estamos viendo la cara medial del pie. En la cara medial del pie también identificamos los huesos de la primera hilera del tarso o setopié, el astrágalo por arriba, el calcáneo por abajo. Y por delante estamos identificando delante del astrágalo a el navicular, y delante del navicular ubicamos a la primera cuña, a la segunda cuña más, podemos ver aquí. Y estamos viendo el primer metatarsiano con su cabeza, que es uno de los puntos de apoyo, y su falange proximal y distal. En esta cara medial del pie podemos también identificar que tiene forma de un arco, el arco interno del pie. ¿Cómo está formado este arco interno del pie óseo? Primero por el calcáneo, segundo por el astrágalo, tercero por el navicular, cuarto las tres cuñas, primera, segunda y tercera cuña, quinto el primero, el segundo y el tercer metatarsiano. Todas esas estructuras forman el arco medial del pie que está en la cara interna. Y estamos viendo aquí una cara lateral de un pie donde encontramos lo mismo, ¿no? El retropié formado por el calcáneo abajo y el astrágalo arriba, aquí cubierto por el malleolo peroneo. Por delante del calcáneo encontramos al hueso cuboides. Por delante del astrágalo al navicular, y delante del navicular la primera cuña que no se está viendo aquí, la segunda y la tercera cuña. Los metatarsianos, el quinto metatarsiano con su tubérculo. Y aquí vemos el arco externo, que es menos pronunciado que el arco interno, que comienza también en el calcáneo, se continúa con el astrágalo, se continúa con el cuboides, el cuarto y el quinto metatarsiano. Entonces, esas son las estructuras que están formando el arco lateral del pie. Por lo tanto, en el pie tendremos tres arcos, ¿no? El arco lateral, el arco medial y el arco anterior formado por las cabezas de los 5 metatarsianos. Ahí tenemos los dos huesos de la primera hilera del tarso o retropié, que son el calcáneo y el astrágalo, que se encuentran uno sobre el otro, ¿no? El astrágalo se encuentra sobre el calcáneo y presentan superficies articulares para articularse entre sí. El astrágalo. El astrágalo, al igual que todos los huesos cortos, podemos darle la forma de un cubo muy irregular para describir sus diferentes caras. Aquí estamos viendo la cara lateral del astrágalo, que fundamentalmente tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Cabeza, cuello y cuerpo tiene el astrágalo. Pues en la cara lateral vamos a ver en el cuerpo la presencia de una superficie articular triangular muy amplia que se articula con el malleolo peroneo, ¿sí? Aquí nos está haciendo vislumbrar ya a partir de esta cara un canal que se lo ve en la cara inferior. En la cara medial del astrágalo vamos a encontrar también la cabeza y el cuerpo, la cabeza, el cuerpo, el cuello. Vamos a encontrar una superficie articular en forma de una coma que se articula con el malleolo tibial, ¿sí? Ahí está el cuello y ahí está la cabeza del astrágalo. Y en la cara superior del astrágalo vamos a encontrar una superficie en forma de polea, con una vertiente lateral, un canal y una vertiente medial que se articula con la cara inferior de la epífisis distal del radio, ¿no? La cara superior o dorsal. Y en la cara plantar del astrágalo vamos a encontrar un gran surco, ¿sí? Es el surco que va a formar el seno del tarso, el surco astragalino para el seno del tarso. Por detrás de este surco astragalino vamos a encontrar una superficie articular en forma de segmento de cilindro hueco que se articula con el calcáneo. Y por delante vamos a encontrar una superficie relativamente plana que se continúa con la superficie articular de la cabeza del astrágalo. Y aquí estamos viendo la cara posterior del astrágalo, donde encontramos un canal por el cual está pasando el tendón del flexor largo del dedo hallux. Este canal está limitado por dos tubérculos, el tubérculo póstero medial y el tubérculo póstero lateral de la cara posterior del astrágalo, y el canal para el flexor largo del dedo hallux. En ocasiones, en el tubérculo póstero lateral se encuentra una saliente, ¿no? Que puede estar independientemente de la continuidad con el hueso, ¿no? Aquí está una pequeña saliente del tubérculo posterolateral y aquí está una gran saliente del tubérculo posterolateral
en tres especímenes diferentes. ¿Ya? Cuando está separado esta saliente, se denomina trígono, ¿no? Esta saliente, cuando es notoria, se llama trígono. Y el trígono puede estar completamente separado del resto del astrágalo. ¿Ya? Vendríamos a considerarlo como un hueso sesamoideo a este trígono. En el calcáneo vamos a encontrar en la cara dorsal o superior dos superficies articulares separadas por un gran canal, el canal calcáneo que va a formar junto con el canal astragalino el seno del tarso. La superficie articular posterior es una superficie en forma de segmento de cilindro y la superficie articular anterior aquí está separada, ¿no? Pero normalmente es una sola superficie articular que tiene la forma de una cavidad glenoidea para formar una gran cavidad glenoidea junto con el navicular para recibir a la cabeza del astrágalo. Además, en la parte posterior de la cara dorsal encontraremos una superficie en forma de silla de montar en cuya parte posterior se inserta el tendón de Aquiles del tríceps. En el astrágalo, o perdón, en el calcáneo, en su parte anterior, en la cara superior, en la parte anterior, encontramos la inserción del músculo pedio o extensor corto común de los dedos. La cara plantar, como hemos mencionado, tiene tubérculos, un tubérculo postero interno muy voluminoso, un tubérculo postero externo muy pequeño y un tubérculo anterior. Tres tubérculos entonces en la cara plantar del calcáneo. El tubérculo anterior, el tubérculo postero medial y el tubérculo postero lateral. El tubérculo postero medial hemos mencionado que es uno de los tres puntos de apoyo de la planta del pie. Y ahí estamos viendo precisamente el tubérculo póstero medial, donde se insertan, en primer lugar, el tendón de Aquiles, que llega hasta aquí, ¿sí? El accesorio del flexor largo del dedo hallux, que se inserta delante del tubérculo. El abductor del dedo hallux, el músculo flexor corto común de los dedos o flexor corto plantar, y el abductor del quinto dedo se inserta aquí, ¿no? En el tubérculo interno se inserta el accesorio del flexor largo común de los dedos, o músculo cuadrado carnoso de Silvio se llama, ¿no? Ahí están las dos inserciones. La cara medial del calcáneo nos presenta una saliente. Aquí no se está notando tanto como aquí. Esta saliente que se encuentra en la cara medial, la estamos viendo aquí. Esa saliente de la cara medial del calcáneo se llama sustentaculum tali porque sujeta al talo o astrágalo. ¿Ya? En la base de este sustentaculum tali hay un canal muy grueso que da paso al tendón de el flexor largo del dedo hallux, y en el vértice se encuentra otro canal bastante tenue que da paso al tendón del músculo flexor largo común de los dedos. En la cara lateral del calcáneo vamos a encontrar que es rugosa y nos presenta un tubérculo, el tubérculo de los peroneos. Por delante de este tubérculo está pasando el tendón del peroneo corto y por detrás el tendón del peroneo largo. Además, en esta cara se inserta el fascículo peroneo calcáneo de la articulación tibio-peroneo astragalina y la cápsula articular. La cara anterior del calcáneo tiene la forma de una silla de montar, ¿sí? Ahí está la cara anterior. Esta es la parte lateral, que es relativamente vertical, y esta es la parte medial, donde está el sustentaculum tali, ¿no? Pero la cara anterior estamos viendo que es una superficie completamente articular en forma de silla de montar. Y aquí estamos viendo el hueso navicular. El hueso navicular o escafoides, ¿no? Escafoides quiere decir en forma de barquito en griego. El escafoides es aplanado de adelante a atrás, nos presenta una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior nos presenta una cavidad glenoidea que sirve para articularse con la cabeza del astrágalo. La cara anterior, que también es articular, nos presenta tres facetas articulares separadas por unas crestas tenues que en ocasiones como en estas son muy notorias, que sirven para articularse con, yendo de medial a lateral, con la primera cuña, la superficie más grande, la segunda cuña, la superficie intermedia, y la tercera cuña, la superficie más pequeña. Medialmente, en el escafoides vamos a encontrar esta gran saliente que es el tubérculo del escafoides.
En este tubérculo del escafoides se insertan los músculos tibial anterior y tibial posterior. Aquí estamos viendo el cuboides con una cara dorsal, con una cara plantar y una cara lateral. La cara plantar del cuboides es interesante porque nos presenta esta cresta y un surco. Aquí está la cresta y ahí está el surco. La cresta es la cresta del peroneo y el surco es el surco del peroneo largo que cruza la planta del pie de fuera a adentro pasando por este canal precisamente. ¿Ya? Ahí estamos viendo la cara lateral del hueso cuboides. La cara posterior del hueso cuboides está formada en silla de montar para articularse con la cara anterior del calcáneo, que también tiene forma de silla de montar. Y la cara anterior del cuboides presenta dos facetas articulares, una faceta medial para el cuarto metatarsiano y una faceta lateral para el quinto metatarsiano. Y ahí están precisamente los metatarsianos, el primero el más voluminoso y el más corto, el segundo el más largo, y a partir de ahí van disminuyendo de longitud hasta que llegamos al quinto metatarsiano, que presenta una gran saliente que es el tubérculo del quinto metatarsiano, donde se inserta el músculo peroneo largo. Y ahí estamos viendo nuevamente la cara dorsal del pie, donde notamos las superficies articulares, ¿no? Además, en la cara interna del hueso calcáneo hay una superficie articular para articularse con la tercera cuña, ¿sí? Y las cuñas presentan sus caras posteriores para articularse con el navicular, caras anteriores articulares para articularse con los metatarsianos. En el tubérculo del quinto metatarsiano, el abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo, y en la cresta del peroneo largo se inserta el oponente del quinto dedo, lo mismo que en la cara externa de la diáfisis del quinto metatarsiano. Y además en el pie vamos a encontrar muy frecuentemente, en el 100% de los casos, se encuentra la presencia de estos dos huesos sesamoideos en la articulación metatarsofalángica, desarrollados en el interior de los tendones de inserción de los diferentes músculos del dedo hallux o dedo gordo. Ahora, pueden haber también estos mismos sesamoideos en cualquiera de estas otras articulaciones. El utilizar tacones muy altos va a condicionar que pueda deformarse la cabeza del primer metatarsiano y desviarse medialmente, lo cual es conocido con el nombre de juanetes. Bueno, este es un perrito que está mirando el hueso, que les indica y les invita a que ustedes también fijen su vista en los huesos para aprenderlos. Muchas gracias.